La Llorona se subió a mi coche. Siempre he sido una persona nocturna, y por eso me acostumbré a viajar en la noche los fines de semana para regresar a casa. Trabajaba en otra ciudad, y los viernes por la noche emprendía mi camino de regreso a casa. La carretera era bastante transitada durante el día, pero en las noches era mucho más tranquila, y podía llegar a casa en un tiempo mucho más corto. Además, la vista de las estrellas y la luna llena en el cielo siempre me relajaba después de una larga semana de trabajo. Había un lugar en particular por el que siempre pasaba en mi viaje de regreso a casa. Era un puente llamado Los Pescados. Era un puente antiguo y desgastado que cruzaba un río cristalino. Siempre reducía la velocidad al llegar al puente, solo para escuchar el sonido del agua mientras fluía debajo de mí. Sin embargo, una noche en particular, algo extraño sucedió. Era una noche clara de luna llena, y yo estaba conduciendo a través del puente como de costumbre. Sin embargo, esta vez escuché un sonido extraño, parecido a un lamento. Pensé que era mi imaginación, así que seguí adelante. Pero entonces, vi una figura borrosa en la distancia. No podía distinguirlo claramente al principio, pero a medida que me acercaba, pude ver que era una mujer vestida de blanco. Estaba de pie en el borde del puente y parecía estar llorando. En ese momento, mi corazón se aceleró. Había oído historias sobre la Llorona, una figura mitológica del folclore latinoamericano que se dice que aparece en los puentes y llora por sus hijos muertos. Me había reído de esas historias antes, pero ahora me encontraba viendo a esta figura misteriosa frente a mí. Traté de acelerar y alejarme lo más rápido posible, pero algo me detuvo. Como si me hubiera detenido un forcejeo invisible. Comencé a sentir escalofríos y una sensación de temor que nunca había experimentado antes. Miré por el espejo retrovisor y vi que la mujer vestida de blanco seguía allí, con los brazos extendidos hacia mí. Después de ver a la figura de la Llorona en el puente, mi reacción fue acelerar lo más rápido que pude. Mis manos sudaban sobre el volante y mi corazón latía fuertemente en mi pecho. Sentí como si algo estuviera siguiéndome y me apresuré a alejarme lo más posible de ese lugar. Cuando finalmente creí que lo había logrado y que todo el susto había pasado, miré por el espejo retrovisor y vi algo que me hizo gritar. La Llorona estaba justo detrás de mí, flotando en el aire, con su rostro demacrado y aterrador mirándome fijamente. Perdí el control del vehículo por un momento y salí de la carretera, pero logré recuperarme y detener el auto más adelante. Todo mi cuerpo temblaba y me sentía completamente aterrorizado por lo que acababa de suceder. Tan pronto como logré detener el auto, salí corriendo despavorido sin mirar atrás. Mi mente estaba en blanco, solo pensaba en alejarme lo más posible de ese lugar y de esa figura aterradora. Pero mi sorpresa fue mayor cuando, a lo lejos, vi nuevamente a la Llorona acercándose a mí con los brazos abiertos. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. ¿Por qué me estaba persiguiendo? ¿Qué quería de mí? La figura de la Llorona se acercaba cada vez más y más, y yo estaba aterrado, incapaz de moverme. Mientras la Llorona se acercaba a mí con los brazos abiertos, comencé a escuchar sus gritos aterradores que resonaban en la noche. Cada vez que se acercaba, sus gritos se hacían más fuertes y penetrantes, como si quisiera penetrar en lo más profundo de mi alma. El miedo se apoderó de mí, y sentí que mi corazón latía cada vez más rápido, como si fuera a salirse de mi pecho en cualquier momento. Mis manos temblaban y mi respiración se hizo más rápida y entrecortada, mientras trataba de alejarme lo más posible de esa figura aterradora. Pero cuanto más me alejaba, más fuerte eran los gritos de la Llorona. Parecía perseguirme, como si quisiera atraparme y llevarme consigo al mundo de los muertos. En mi desesperación, comencé a buscar algo que pudiera utilizar como arma para alejar a la Llorona. Al encontrar unas piedras en el camino, las recogí y empecé a lanzarlas hacia la figura que se acercaba a mí. Sin embargo, mis intentos fueron en vano. Las piedras parecían atravesarla sin causarle ningún daño.
Era como si la Llorona fuera un ser incorpóreo, algo que no podía ser herido por objetos materiales. A medida que lanzaba las piedras, la Llorona se acercaba cada vez más, y su llanto se hacía cada vez más fuerte y doloroso. Me sentí impotente, incapaz de hacer nada para protegerme de ella. Finalmente, la Llorona se detuvo a solo unos metros de mí, y durante unos instantes, nos quedamos allí en silencio, mirándonos el uno al otro. Podía sentir su presencia fría y aterradora, y su llanto resonaba en mis oídos como una canción de muerte. No estaba seguro de lo que había oído, si era real o solo mi imaginación jugando una mala pasada. Pero lo que pude percibir fue que la Llorona quería volver al mundo de los vivos. Había algo que había perdido, algo que nunca pudo lograr, y su vida había sido miserable. La sensación de su aliento frío en mi cuello me dejó sin aliento, y mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Qué era lo que la Llorona nunca pudo lograr? ¿Por qué su vida fue tan desdichada? No pude evitar sentir compasión por ella. A pesar de la terrorífica experiencia que acababa de tener, no podía evitar pensar en la tristeza y el sufrimiento que había detrás de la figura de la Llorona. Mientras la Llorona me miraba fijamente, continuaba susurrando en mi oído. De repente, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Miré a la Llorona a los ojos y pude ver una mezcla de tristeza y anhelo en su expresión. Fue entonces cuando soltó un último aliento frío y atemorizante, que me hizo temblar aún más. Luego, lentamente, la Llorona me lanzó una última mirada triste antes de desvanecerse en el aire. Me quedé allí, parado en el mismo lugar, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Sentí que algo había cambiado en mí después de ese encuentro terrorífico. Finalmente, reuní el coraje para volver a mi coche y continuar mi viaje a casa. Durante el resto del camino, me sentí aturdido y desconcertado, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Me di cuenta de que había visto a la Llorona, algo que pensé que nunca sucedería. Pero lo más desconcertante de todo fue la sensación de que había algo más en la historia de la Llorona que simplemente una maldición eterna. Me pregunté qué podría ser ese algo y cómo podría ayudar a la Llorona a encontrar la paz que parecía buscar desesperadamente. Esa experiencia cambió mi vida para siempre, y me hizo creer en la existencia de lo sobrenatural y de las fuerzas oscuras que pueden acechar en las noches más oscuras. Nunca volvería a subestimar el poder del miedo y de lo desconocido, y siempre estaría atento a cualquier señal que pudiera indicar que la Llorona estaba cerca. Fin.